Bienvenidos a todos y a todas a este nuevo video. En este video quiero hablar un poco sobre el primer capítulo de este libro, Una mujer conforme al corazón de Dios. Quiero compartírselos a ustedes porque me parece, de lo que he leído, un libro muy importante. No solamente es dirigido hacia las mujeres, sino también a todos quienes deseamos vivir conforme al corazón de Dios. Y algo que me llamó mucho la atención en este primer capítulo es que inicia con un lema que dice un corazón devoto a Dios. Y en Lucas 10:42 encontramos este pasaje que dice: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Si observamos la vida de María, ¿sí? Eran dos personajes, Marta y María, ¿cierto? Y lo que trata de decir este pasaje es que solo una cosa es necesaria y María escogió la mejor parte. Y podemos preguntarnos como que cuál es esa mejor parte que escogió María y no Marta. Sucede que Jesús estaba en una casa predicando, hablando de la palabra de Dios, explicando, enseñando, y sucede que María estaba atenta a lo que él decía. Ella estaba deleitada escuchando hablar lo que el maestro decía, y Marta estaba ocupada en las cosas de la casa. Entonces, como por atender, por organizar, que todo estuviera bien, que todo estuviera organizado. Marta es esa persona que cuando llega una visita son las que no se sientan a escuchar la conversación, sino que están súper activas buscando la forma en que todos se sientan bien y que lo que necesiten ella se les pueda entregar. Pero lo curioso es que María no se fue a ayudarle a Marta, sino que ella se quedó escuchando lo que el maestro decía. Y por eso es que este pasaje dice que solamente una cosa es necesaria y María eligió la mejor parte. ¿Qué sucede? Nosotros vivimos en una cultura donde siempre nos han dicho que cuando hay visita, más que todo nosotras las mujeres tenemos como la responsabilidad, ¿no? Como esa obligación de atender, de servir, mientras que los demás están conversando en muchas ocasiones. Y yo sé que anteriormente aquellos temas de conversación puedan que no involucraban mucho a la mujer, sino que eran más bien temas de conversación entre hombres. Pero en este pasaje sucede que Dios estaba hablando tanto para hombres y para mujeres. Y yo me imagino que de pronto María no estaba sentada en el mismo lugar que los hombres. Pueda que no, porque eso sucedió hace muchos años atrás. Pero yo me imagino que de pronto María sí se sentó en una esquinita, a una cierta distancia, porque ella le llamaba mucho la atención de lo que Dios estaba hablando, de lo que Jesús estaba enseñando. Entonces llega Marta y le dice: oye, Señor, es que mi hermana no me está ayudando en las cosas de la casa. Ella está ahí sentada parando la oreja. Entonces, claro, Marta se enoja porque lo que siempre a uno le han enseñado es que uno tiene que estar atento, ¿sí?, en las cosas de la casa para servir, para hacer, para entregar, para pasar. Pero sucede que el Señor le dijo: no, es que María ha elegido la mejor parte. Y la mejor parte es que ella se ha sentado a escuchar lo que yo estoy enseñando. ¿Y a qué vamos con eso? Que uno de los primeros pasos para uno vivir conforme al corazón de Dios es tener un corazón devoto a Dios. Un corazón devoto a Dios nos permite a nosotros poner al Señor en primer lugar, independientemente de los principios que a nosotros nos hayan enseñado. Y eso es muy bonito. ¿Por qué? Porque tanto hombres como mujeres en muchas ocasiones priorizamos las cosas de la casa. Priorizamos que hay que hacer oficio, priorizamos que hay que lavar, que hay que trapear, que hay que organizar. Y yo no estoy diciendo que eso sea malo. Y no estoy diciendo que tenemos que tener la casa hecha un desastre por priorizar ir a una iglesia, a un culto o ir a escuchar la palabra de Dios. Porque uno puede hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, ¿cierto? Pero lo más importante es yo ser consciente que si yo quiero de pronto tener mi casa organizada, tengo que hacerlo con tiempo, porque el tiempo en el que el Señor va a hablar a mi vida, tengo que separar ese espacio para yo poder estar prestando atención a lo que Él va a decir. Y eso es muy importante, tener un corazón devoto a Dios, tener un corazón que priorice, que dentro de mí sea algo automático, que para mí el centro de mi vida sea Dios. Las otras cosas pueden esperar. Yo sé que en la casa siempre hay muchas cosas por hacer, y más las que tienen hijos. Tareas, doblar ropa, organizar. Siempre en los hombres siempre va a haber que hay que colgar una cosa, que hay que taladrar, que hay que atornillar, hay que organizar, hay que mejorar la estructura de la casa, porque si no se le mete manito a la casa, pues la casa se va a ir deteriorando. Y eso es totalmente cierto, pero en muchas ocasiones, por el corre-corre del día a día, el trabajo, en muchas ocasiones hay familias que todavía se siguen capacitando, estudiando en la universidad, una cosa y la otra. Sucede que omitimos el tiempo y nuestro corazón empieza a inclinarse más a las cosas que no son necesarias y que no es la mejor parte, como lo eligió María. Y quiero motivarles a que realicen de pronto la compra de este libro. Aquí en la descripción les voy a dejar el link de Buscalibre. Con mi link pueden encontrar muchas promociones de libros que deseen adquirir, y voy a hacerles un adelanto del primer capítulo. Y aquí hacen una pregunta: ¿cómo podemos hacer para seguir el ejemplo de María y comenzar a tomar decisiones que le digan a todo el que observa: nosotras somos mujeres conforme al corazón de Dios? Decisiones que nos coloquen en una posición tal que Dios haga que nuestros corazones ardan por Él. Y el primer paso que nos narra este libro es: escoja los caminos de Dios
en cada oportunidad. Comprométase a escoger en forma activa a Dios y sus caminos como lo hiciera María, en cada decisión, palabra, pensamiento y respuesta. Este es un libro que trata el tema de vivir conforme a las prioridades de Dios y nosotras deseamos escoger aquello que refleje que Dios es nuestra prioridad más importante. Después de todo, la palabra prioridad significa preferir. Nosotras deseamos escoger en forma prioritaria el camino de Dios en todas las cosas. Hay algo muy importante que este libro menciona y es Proverbios 3:6. Dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Está bien, podría ser el verso lema de este libro y de la vida. Este verso tan amado describe 2 pasos de una sociedad con Dios. Nuestra parte consciente en detenernos y reconocerlo a medida que caminamos, y su parte es dirigir nuestros caminos. Nosotros debemos consultar a Dios sobre cada decisión, cada palabra, cada pensamiento o respuesta. Antes de seguir adelante o de reaccionar, siquiera necesitamos detenernos y orar primero. Señor, ¿qué deseas que haga, que piense o que diga aquí? Esto, la verdad, es muy importante porque uno de los primeros pasos para tener un corazón devoto a Dios, tanto hombres y como mujeres, es nosotros reconocer al Señor que necesitamos su guía a diario. Mire que en las cosas más simples uno se equivoca y uno comete muchos errores. ¿Cuáles son las cosas más simples? Cuando respondemos, en las cosas que tenemos por decir, en las cosas que tenemos por decidir y en nuestros pensamientos. ¿Por qué le digo que son una de las cosas más simples? Porque a medida de que pasa el tiempo y que nosotros vamos creciendo, vamos evolucionando, nuestra mente empieza a dar respuestas automáticas. Empezamos a decidir automáticamente, ¿sí? Porque la experiencia de la vida nos ha enseñado eso, que le tenemos una respuesta a cada pregunta, le tenemos una solución a cada problema. Pero sucede que esa respuesta y esa solución en muchas ocasiones no va de acuerdo al corazón de Dios o a su voluntad. Entonces es importante, mire que a mí en muchas ocasiones me costó hacer un par en el camino antes de responder. Yo por lo regular, yo sé que a muchos nos cuesta y a mí, cuando somos personas que la mente va a una velocidad muy rápida, asimismo nosotros somos para responder y tendemos a responder no de una forma muy sabia. Y yo cometí demasiados errores. Lo reconozco, demasiados errores. Respondía a la velocidad de la luz. Y al final me sentía mal por lo que había dicho porque tal vez no era lo que yo quería, sino que mi emoción me llevó a responder de una mala forma o a dar una respuesta inadecuada. Entonces es importante. Yo cuando leí este pasaje y esa frase, desde ahí yo siempre le digo al Señor: Señor, ayúdeme a responder como usted quisiera que yo respondiera. Ayúdeme a responder con un corazón humilde, un corazón sencillo. Y mire que a veces no es fácil. A veces no es fácil porque uno la tiene como preparada para tirarla. Pero mire que si uno le pide la ayuda del Señor, el Señor le ayuda. Uno a esto le enseña a cambiar tanto y más, que es muy importante también tenerlo en cuenta cuando uno tiene hijos. Porque los niños lo observan a uno para todo y en todo. Entonces cuando uno tiene hijos, es mejor uno como respirar un momento y decir: Señor, deme las respuestas adecuadas para yo responder. En muchas ocasiones nosotras las mujeres perdemos la delicadeza en responder. ¿Por qué? Por ser tan aceleradas, por la velocidad, por querernos darnos a entender en la inmediatez. Es que no me entiende. ¿Y cómo le hago para que me entienda? A veces lo único que necesitamos es respirar, esperar un momentico, dedicar unos segunditos al Señor: Señor, ayúdeme a responder. Y que en esa respuesta Él me pueda comprender, Él o ella me pueda comprender. Señor, ayúdeme que en mi respuesta no vaya a lastimar a la otra persona. Eso no lo aprendemos de la noche a la mañana. A mí todavía me cuesta. Y el propósito de este libro es que nosotras aprendamos lo que dice Proverbios 13:6: reconócelo en todos tus caminos. Reconocer a Dios en todos nuestros caminos es decirle al Señor: cada cosa que yo voy a decidir, Señor, guíeme. Cada pensamiento, cada decisión, cada palabra, Señor, primero usted guíeme, deme la sabiduría, lléneme de sabiduría. Entonces, aplicar el Proverbios 3:6 en la vida diaria es básicamente, como nombra este libro, 2 ejemplos y dice: me despierto y comienza mi día. Apenas comienzo a realizar las tareas de rutina, cuando de repente surge una crisis, suena el teléfono, y se necesita tomar una decisión. La noticia es: ¿son buenas o son malas noticias? Trato de recordar mentalmente, incluso físicamente, cómo María lo hubiera hecho, o sea, cómo María hubiese respondido ante esta situación. El hecho de detenerme y consultar a Dios es básicamente decir: oro a Dios y digo: ¿qué desea que yo haga aquí? Sencillamente hago una pausa en mi mente y mi espíritu para reconocer a Dios y es mi parte en esa sociedad. Otro caso es cuando estoy haciendo mis actividades de rutina y casualmente me encuentro a alguien que me dice algo hiriente. Antes de responder algo, al menos esa es mi meta, dice ella, o antes de aplicar la regla de oro de que es ojo por ojo o diente por diente, trato nuevamente de detenerme y hacer una pausa, sentarme mentalmente en la presencia de Dios y elevar mis pensamientos a Él diciendo: ¿está bien lo que voy a decir, Dios? ¿Qué quieres que yo responda?
Incluso le pregunto, ¿qué expresión deseas en mi rostro mientras escucho a esta persona decir estas cosas? Yo reconozco a Dios porque esa es mi parte. Mire que es muy bonito la parte que dice como que qué rostro o qué expresión pongo en mi rostro mientras yo escucho esas palabras hirientes de esa persona. Wow, o sea, yo admiro mucho este libro. Y puede sonar muy loco y puede uno decir, no, imposible, yo nunca voy a llegar a ser una mujer con un corazón tan devoto, o empezar por el primer paso, que es reconocer al Señor en todo, porque somos personas que cuando nos hieren, antes somos más rápidas en responder, y más nosotras las mujeres, nosotras la tenemos como listica. Pero es importante porque cuando uno busca agradar a Dios y cuando uno quiere ser persona conforme al corazón de Dios, es eso. Nosotros en nuestra humanidad nacimos automáticamente por la concupiscencia, el querer aplicar la regla de oro de ojo por ojo o diente por diente. Si me la hace, se la hago. Pero a medida que uno va reaccionando, o cuando uno va analizando y va madurando en esta vida del camino de Dios, uno analiza que las cosas no son así. En muchas ocasiones hay personas que han muerto por una riña, hay personas que han muerto por una pelea mal buscada, y muchas de esas situaciones en las que las personas han perdido una vida es por no haber sabido dar una respuesta sabia. Y bueno, y para finalizar este video, hay un versículo muy bonito en la palabra de Dios que a mí mi mamá siempre me lo enseñó. Me dijo, Sara, la blanda respuesta apacigua la ira, mas la áspera hace subir el furor. La áspera es decir, la respuesta tosca, la respuesta como provocativa, esa respuesta que lo consume a uno por dentro, esa es la que hace subir el furor. Entonces, reconocer al Señor en todos nuestros caminos, sentarnos un momento a hacer un esto y decirle, Señor, guíeme en esto que voy a responder, es de sabios. Y en muchas ocasiones pensamos que nosotros ganamos por tener la mejor respuesta en nuestra boca, pero a veces el callar es la mejor recompensa que nosotros podemos tener. Recuerde que una blanda respuesta va a calmar esa ira de la otra persona, y eso es lo que nosotros buscamos. ¿Por qué dañarnos la paz o por qué dañarnos el día por la alteración de otra persona? Hay que saber cuidar lo que nos ha costado conseguir, y es eso, la paz, la tranquilidad y nuestra fe. Nos vemos en un próximo capítulo, y recuerde invertir en este libro. Mujeres y hombres, Dios te bendiga.